Listen up, everyone. We will start with the conference of Andres, and after finishing his conference, we will make some questions and answers. And in that time, Dr. Alessandro will upload his presentation, and during that time. And after that, we will start with the conference of Alessandro, and we will make a general question and answers activity at the end of everything, right? So I think that we can start with the Dr. Andres Sanchez presentation right on the way now. Yo voy a hablar sobre las recomendaciones en la práctica clínica en esta época del coronavirus. Posteriormente, el doctor Alessandro Repicci, que ha hecho las guías de la ASGE para esta situación, va a dar la parte de cuál es la recomendación para hacerlo bien del todo. Nosotros vamos a explicar un poco cómo lo estamos haciendo, cómo lo podemos hacer en este momento con los medios que tenemos. ¿Qué indicaciones estamos utilizando nosotros ahora mismo? Como indicación urgente, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, pacientes con un cuerpo extraño, CPR por una colangitis, una colocación de prótesis en paciente obstruido. Y como no demorable, estamos incluyendo los pacientes en programas de esclerosis de varices, en programas de dilataciones, pacientes con una alta sospecha de neoplasia y también los pacientes con alta sospecha de enfermedad inflamatoria o en los que tienen una enfermedad inflamatoria ya diagnosticada sintomática y en los que la endoscopia puede conllevar una posibilidad de cambio de tratamiento. Para que esos pacientes que tenemos que citar estén lo mejor posible, lo que hacemos es espaciar lo máximo entre pacientes citados, si tenemos varios, intentar que vengan máximo con un acompañante y que tengan la mayor separación en la sala de espera posible. Ahora mismo no tenemos la posibilidad ni de darle mascarilla a todo ello, ni otras medidas adicionales. Es verdad que no lo estamos haciendo bien, no tenemos ahora mismo un termómetro para ir midiéndole la temperatura a cada uno, aunque sí que se les pregunta antes de venir que se mida la temperatura en casa y que en caso de tener síntomas o algo, que no vengan salvo que sea completamente necesario. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el material de protección personal. Algunas de las sugerencias que vamos a dar se corresponden a esta situación actual de escasez de material en la que consideramos que debe primar la protección de los profesionales, porque si no vamos a ir cayendo uno detrás de otro. Entonces es muy importante proteger a los profesionales sobre otros condicionantes. No son recomendaciones generales y mucho menos para situaciones en las que no haya escasez y haya un abastecimiento normal. Y eso lo entenderéis ahora según lo vayamos poniendo. Mirad, así es como hacemos endoscopias nosotros ahora. Yo antes no llevaba pantalla, no llevaba mascarilla la mayor parte del tiempo y el gorro, bueno, cuando estábamos en ambiente de quirófano sí, pero en sala de endoscopia normal no. Veis que llevamos el gorro, la pantalla facial, una mascarilla normal quirúrgica porque no hay más y es lo que tenemos, entonces por eso utilizamos la pantalla, un cubrebata, por debajo la bata impermeable, esto es para que la bata impermeable no se manche porque no hay más, y el pijama y el zapato cerrado que se queda en el hospital y que tienes que limpiar primero si se ensucia en cualquier momento o como mínimo una vez al día antes de irte a casa, me refiero. Gorro. Hasta ahora se utilizaban muchos gorros de múltiple uso, que eso se quedaban ahí y, en fin, yo no sé cada cuánto se lavaban y demás. Lo mejor en esta situación es utilizar gorros de un solo uso. En caso de falta de material, pues intentar reutilizarlo, salvo que haya contacto con cualquier germen que se transmita por gotas, incluido el COVID-19. Nosotros hemos hecho una pequeña encuesta, tiene ahora menos de 50 respuestas, para ver cómo ha cambiado la gente su actitud en
en el uso del material de protección personal antes y cómo ha cambiado con el COVID-19. Esto es lo que la gente hacía antes. Gorro no utilizaba el 86%. Había un 10% que lo utilizaba siempre y probablemente es porque lo hacía en quirófano. Y en quirófano te obligan a llevar gorro. Ahora con el COVID-19 lo utiliza siempre casi el 70%. Entonces, y en alto riesgo, con esto llegamos casi al 90% de los casos. Hay gente que todavía no lo utiliza y puede ser tanto porque no los tengan disponibles como porque no lo consideren necesario. La protección ocular pasaba algo parecido. Se recomienda la utilización de gafas o de pantalla. Esto se lleva recomendando desde que Peter Cotton hizo los primeros tratados de endoscopia, lo de la pantalla. Siempre me había parecido una barbaridad porque es muy incómodo de poner y la verdad es que yo nunca la habíamos utilizado. Utilizamos alguna vez las gafas. El problema de las gafas es que no cubren toda la cara. Y la pantalla sí que lo cubre y lo ideal sería utilizar pantallas desechables. El problema es que antes del COVID-19 no utilizaba pantallas ni gafas casi el 65% y solo algunos en el caso de endoscopias de alto riesgo. Las pantallas lo utilizaba un mínimo y solo en pacientes de alto riesgo. Pantallas siempre no utiliza nadie. Perdón, Asadur. Bueno, voy a seguir por aquí y ya está. Entonces, hasta ahora el uso del gorro yo creo que ha quedado claro que antes el 86% no lo utilizaba y ahora pues o lo utilizan siempre el 65% o hay otro 20% que la utiliza en la endoscopia de alto riesgo, que son, por ejemplo, las de COVID-19. El gorro, lo ideal es utilizarlo de un solo uso y en caso de falta de material reutilizarlo. Lo que no se debe es en caso de contacto con un germen que se transmita por gota, incluido el COVID-19. Entonces, la protección ocular. Tenemos dos tipos de gafas, la gafa y la pantalla. La gafa no cubre toda la cara y la pantalla cubre toda la cara y lo ideal sería utilizar pantallas desechables. El problema es que no hay, cada vez hay menos. Entonces, aquí vemos cómo antes, a la izquierda, antes del COVID-19, nadie utilizaba ni gafas ni pantalla. Había un 20% que utilizaba la gafa en endoscopias de alto riesgo, un porcentaje menor que la utilizaba siempre. Alguno utilizaba pantallas, pero pantallas siempre no utilizaba nadie. Esto, como he comentado antes, se veía en lo recomendaba Peter Cotton desde que hacía los primeros tratados. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Casi todo el mundo utiliza una protección facial, ya sea gafas siempre casi el 50% o pantallas siempre más del 25%. Ahora mismo queda un mínimo reducto de gente que no utiliza ni gafas ni pantallas, que ya puede ser o porque no las tengan disponibles o porque no las consideren necesarias, por la razón que sea, porque están más preocupados por utilizar mascarillas. ¿Qué hacer ante la escasez de material? Y aquí esto no es una recomendación porque no lo podemos recomendar, pero evidentemente mejor que no utilizar nada es, primero, limpiar las de un solo uso. Otra opción, utilizar pantallas como las de los jardineros. Se han acabado aquí en el Leroy Merlin y demás, de hecho la han intervenido. Esto sí que lo han intervenido, confiscado, como quieran decir. No sabemos dónde la están mandando. Nosotros hemos intentado conseguir para el hospital privado y no ha sido posible. Entonces, estas sí que dan bastante protección, se pueden limpiar y demás. En Internet aparecen soluciones imaginativas como este uso de carpetas transparentes con una cinta. Yo, antes de no utilizar nada, me ponía eso encima delante de la cara. No sabemos qué protección da ni qué protección no da, pero mejor que no tener absolutamente nada, ni gafas ni nada, evidentemente debe ser. Cuanto a las mascarillas, ahora hay mucho lío, sobre todo por la falta de
de FFP2, N95 y FFP3. Se están utilizando mucho las quirúrgicas, pero sin embargo, aquí vemos cómo se utilizaban antes. El 70% no utilizaba una mascarilla nunca, salvo algún caso muy particular por alguna razón, pero nunca. Ahora no hay nadie que no utilice mascarilla en algún momento. Y todos los que pueden utilizan la FFP2 o la FFP3, y si no lo utilizan es porque no hay. Entonces, esto está haciendo que no haya mascarilla. Es uno de los grandes problemas. Otro es, ante la escasez de mascarilla, cuando la cambio. Claro, antes se cambiaban, pues los pocos que lo utilizaban, la cambiaban tras cada intervención. Ahora mismo es que no hay. Entonces, en algunos casos se están reutilizando las mascarillas porque no hay suficiente. Lo de quedársela todo el día ya es normal, pero es que en algunos centros es que te las tienes que quedar múltiples días. Ante eso, ¿qué hacer ante estos problemas? En primer lugar, si tienes una FFP2 o una FFP3, esto no es una recomendación, es que esto no se puede recomendar, es sálvese quien pueda. Entonces, si yo no tengo, lo único que tengo una FFP2 o FFP3 y no me van a dar otra, lo primero, intentar cubrirla con una mascarilla quirúrgica o con una pantalla para evitar que se manchen o se infecten. A la hora de reutilizar las mascarillas quirúrgicas, intentar solo tocar los hilos, no tocar los bordes, no tocar ni la parte frontal, que es la que dicen que puede estar más contaminada, pero sobre todo no tocar la parte interna, porque si toca la parte interna y está contaminado, entonces ya directamente te está contaminando tú. Y mucho cuidado con intentar darle con cualquier líquido y demás. Al humedecerla pierde completamente de hecho es capaz de coger bacterias y demás. Entonces no se puede desinfectar. Nos están llegando, y esto me llegó ayer y no lo hemos podido confirmar, que en algunos hospitales las mascarillas quirúrgicas las están metiendo en bolsas termoselladas y las están pasando por la máquina de esterilizar. Y que parece ser que funciona. No lo sabemos. Si no tienes otra forma, habrá que buscar algo para intentar reutilizarla. Si no, mejor, es decir, algo tienes que poner para intentar evitar el contacto directo. Lo ideal, si no tienes mascarilla, es utilizar una pantalla directamente, pero algún tipo de protección tiene que hacerse. Se está viendo de todo, desde gente que está haciendo en casa, poniendo varias partes de tela y cosiéndolas a mano. Ayer yo estaba viendo cómo creaban batas en un hospital, haciendo batas con los retales que tenían y demás. Es decir, todo eso lo estamos viendo porque necesitas protegerte de una u otra forma. La efectividad es lo que no sabemos en algunos casos con estos inventos. En cuanto a la bata o los pijamas, lo ideal ahora mismo es utilizar una bata impermeable, y lo ideal sería cambiarla tras cada intervención. Pero estamos teniendo el mismo problema, sobre todo por exceso de uso. Antes, según esta pequeña encuesta, ya os digo, casi el 70% solo utilizaba el pijama, no utilizaba ningún tipo de bata. Ahora mismo, casi a nadie se le ocurre no utilizar algún tipo de bata. Es un 70% que utiliza la bata impermeable siempre. Y el que no utiliza la bata impermeable siempre probablemente es porque no tenga. Y utilice una de tela o de telilla. Nosotros lo que hacemos es, para cuidar la bata impermeable, es poner otra bata por encima, no impermeable, para poder reutilizarla, porque ese es el siguiente problema que tenemos. Que en algunos casos hay que reutilizarla. Lo ideal sería cambiarla tras cada intervención, y eso en hospitales que tengan stock se puede hacer. Hasta ahora muchas veces lo que hacía era cambiarla si se manchaba, si no, pues al finalizar la jornada se quitaba. Evidentemente, si utilizas un pijama que lo utilizas todo el día, no te lo cambias después de cada intervención, cambiar la bata impermeable después de cada intervención tampoco tenía mucha lógica, porque entonces tendrías que cambiar el pijama después de cada intervención. Entonces, hasta ahí
asumible que si no está sucio macroscópicamente, no se cambie tras cada intervención. El problema ahora es que si no tienes, pues te veo obligado en algunos casos a mantenerla varios días. ¿Qué opciones se están tomando ante la escasez de material y para proteger el material que tenemos? Lo que comentaba, cubrir la bata impermeable con una de esas de telilla no impermeable. Utilizar delantales como los que utilizan los carniceros y demás, que son impermeables y que te pueden cubrir aunque no te cubren las mangas. Y en algún vídeo de internet lo mismo, en este caso el personal del hospital de Getafe, están utilizando bolsas de plástico que las recortan para que se puedan utilizar. En épocas de escasez pues hay que hacer lo que se pueda. Evidentemente, lo recomendado, pues utilizar las batas impermeables y siempre que se ensucien y demás, cambiarlas. Pero cuando no tienes o ves que no va a tener esa opción, es muy importante proteger al personal y de alguna forma también proteger a los pacientes. Entonces, si la bata impermeable que tienes está manchada, necesitas proteger también al paciente, necesitas poner algo por encima que esté limpio, que sea lo que contacte con el paciente. Y la última parte del calzado. Tenemos dos opciones, utilizar calzado específico que se mantenga en el hospital o utilizar calza e ir cambiándola en la medida de lo posible. Mira, hasta ahora esto no ha cambiado mucho, aunque se ve un aumento del uso de las calzas. En algunos centros en el sudeste asiático lo que se recomienda es calzado específico que se queda en el hospital y por eso muchas de las recomendaciones que dan no es utilizar calza o cubrezapatos, como se quiera llamar. En cuanto a la limpieza, eso sí que se ha visto un cambio. Antes pues se limpiaba con menor frecuencia, ahora si hay más la gente que utiliza zapatos específicos dentro de la unidad, los limpia parece ser cada día o incluso tras cada intervención. Entonces se ve un cambio en la actitud respecto a la limpieza del material que antes, bueno, pues los zapatos que se quedaban en el hospital parece que no se limpian no se le da tanta importancia a la limpieza de los mismos. Y esto es en general un poco nuestra experiencia o cómo nos estamos intentando adaptar en estos momentos. Lo que estamos viendo es eso, que ha impactado bastante la llegada del coronavirus. Se aprecia mucha sensibilización con el uso de material de protección personal y que, bueno, en algunos casos estamos tomando medidas poco ortodoxas para aumentar la protección personal y que la reutilización de material de un solo uso, si bien no puede y no está recomendada, puede ser la única solución que tenemos ante la falta de medios por algo que nos ha pillado el toro, como se suele decir aquí en España. Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde da Milano, dall'Italia. E disculpa se non hablo español, se hablo en inglés. O prefiere en italiano y hablo lentamente. ¿Qué prefiere? Como te sientas cómodo, as you feel comfortable, Alessandro. Go ahead. No, per me è la misma cosa. Cosa prefere? ¿Prefere parlo italiano lentamente o italiano inglés? lentamente. Italiano lentamente? Molto bene, muy bien. Le argumentación que vado a tratar saranno la práctica dell'endoscopia e i dispositivi de protección, el impacto de la COVID nel trabajo de todos los días con endoscopisti e con infermieri de endoscopia. Per la routine de endoscopia nos habemos tolto tutte le procedure elettive. Nessuna procedura elettiva viene programmata da 4 settimane in Italia. No procedure elettive, no screening colonoscopy,
no follow-up, post-surgery o post-endoscopy resection, no endoscopía en preparación de altra cirugía, y noi abbiamo un numero di telefono, un green number, che los pazienti possono chiamare tutti i giorni endoscopia, che noi tutti i giorni rispondiamo e diamo informazioni perché è stato cancellato, quando programmiamo otra endoscopia. E questo momento noi programmiamo solo urgente, este paziente che deve fare endoscopia per grave patologia come itero da tumore del pancreas o ostruzione, disfagia o sanguinamento. O facciamo endoscopia per noi lo chiamiamo il pronto soccorso per le emergency. Quando siamo stati informati dell'emergenza del Covid, abbiamo adottato una politica di organizzazione dell'endoscopia totalmente differente dalla normalità. Noi chiamiamo tutti i pazienti il dia ante della endoscopia e controlliamo se todos los pazientes stanno bene, hanno no febbre, no sintomi respiratori. Quando il paziente entra in ospedale, fa un triage prima dell'endoscopia e ripetiamo la pregunta sulla febbre, sintomo respiratorio e controlliamo, nosotros controlliamo la febbre, la body temperature. Il paziente può venire da solo, no accompagnatore è sconsentito di entrare dentro l'endoscopia, e quando il paziente entra in endoscopia lo spazio dedicato nella recovery è muy largo, è molto più grande, más grande della normalità, perché teniamo una distanza di 2 metri tra due pazienti. Todos los pazienti loro no indossano sia la surgical mask che i guanti. Come si dice guanti? Guantes. In spagnolo? Guantes. So, todos usano i guantes e la mascherina. E tolgono mascherina solo durante la procedura endoscopica. E noi stratifichiamo il rischio della infezione per la diffusione durante endoscopia in 3 grandi classi di rischio: basso rischio, medio rischio e alto rischio. E questa diapositiva dice come bisogna fare la classificazione per predire, per organizzare il risk stratification in 3. Per alto rischio noi consideriamo pazienti che hanno almeno un sintomo, febbre o tosse, o sono state in stretto contatto con un Covid positive, o arrivano da un'area che nosotros consideriamo ad alto rischio. Questo è un discorso muy difficile perché tutto il mondo è alto rischio ora. Però nella
in ciascun paese ci sono aree con più infezione e aree con meno infezione. I pazienti che arrivano dalle aree con molta incidenza di infezione noi li consideriamo ad alto rischio. Se los pazientes arrivano a Milano dalla parte sud dell'Italia dove non c'è infezione, noi li consideriamo a basso rischio. Così il suggerimento è di stratificare il rischio sulla base della incidenza dell'infezione del Covid nell'area geografica. Io penso che Andres ha fatto una bellissima presentazione sui PPE e come usare i PPE, e molto importante per me è la parte della rimozione, come quando tu devi take out i PPE, perché è molto importante seguire un protocollo per la rimozione di PPE, perché durante la rimozione dei PPE c'è un rischio molto muy elevado de contaminación. Por favor, mucha atención cuando rimuovete i PPE, perché esto è uno dei momenti más peligroso per il medico e per l'infermiere nel rischio di prendere l'infezione. Queste sono come noi usiamo i PPE sulla base del basso rischio, medio rischio o alto rischio. Noi usiamo mascherina FFP3 o N95 per alto rischio e per upper GI nel medio rischio. Per lower GI nel medio rischio non usiamo questa mascherina, ma usiamo la surgical mask. Come facciamo pazienti Covid positive? E Covid positive, quando arrivano in endoscopia, hanno area isolata e fanno endoscopia solo in una room, una stanza, solo un ambiente, e per la endoscopia del Covid questa è una negative pressure room, e in questo ambiente este solo endoscopio e respiratore e generatore della erbe. Non c'è niente altro, perché il rischio è che se la stanza ha molte furniture, mobili o attrezzature, pulire tutte le attrezzature è molto difficile se hai tante cose nella stanza. Per questo utilizziamo solo strumenti essenziali nella stanza per il Covid positive. E nella stanza del Covid positive possono entrare ogni giorno solo un infermiere e un medico. Non possono entrare tante persone, perché abbiamo il problema che se tante persone vanno nella stessa abitazione, dobbiamo utilizzare tante maschere N95 o FFP3 e noi abbiamo molto poche maschere. Questo è un grande problema per la carenza delle maschere. Come le chiamate voi, enmascar? Hola. Mascarilla. Can you hear me? Mask? Ok. Questa è una diapositiva, una slide molto importante. Idealmente, voi dovreste dividere
il team in due team e alternare il team a giorni o a settimane alterne, in maniera che se un team prende infeczione ed è esposto a rischio, altro team può continuare a lavorare. Esto attualmente è stato impossibile nella parte nord dell'Italia, perché nei nostri team infermieri e dottori sono stati collocati a fare i medici nelle emergenze e nel pronto soccorso. Quindi nel mio dipartimento solo 2 medici e 4 infermieri. Originariamente noi eravamo 10 medici e 14 infermieri. Todos rimanenti infermieri e medici sono tutti impiegati in altre parti dell'ospedale per Covid positive e per emergenza. Quando è possibile, nel tuo team, per favore, considera dividere il clinical workforce, 2 team, e riduci al massimo l'esposizione del team al rischio del virus. Nosotros abbiamo anche regole molto strette per il comportamento dentro l'endoscopia. Un medico, un infermiere, una postazione, una singola station, stesso telefono, stesso computer, stessa sedia, chair. Noi non facciamo sharing del telefono, del computer, delle sedie, niente. E ogni team, medico e infermiere, al termine del dia, puliscono disinfettazione del proprio working space. E raccomandazione veramente importante nel nostro team è usare in maniera appropriata la maschera N95 ed evitare di usare troppe maschere perché non abbiamo disponibilità delle maschere. Per lo scope disinfection il virus se pulisce bene dall'endoscopio con la disinfezione tradizionale, giusto follow the strict guidelines. Nosotros abbiamo discusso col team de rinforzare il concetto di seguire le linee guida e tutti gli steps, manual, cleaning e wash machine, tutto deve essere fatto molto bene per evitare di contaminare endoscopi o personale. E quando noi facciamo endoscopia ai Covid positive, noi disinfettiamo gli endoscopi al termine del dia in un momento, in un time dedicato. Le 2 horas al termine della dia sono dedicate, le ultime 2 horas sono dedicate esclusivamente per il cleaning degli endoscopi usati per i Covid positive. Esta è la mia ultima slide. Noi abbiamo i dati dei 44 ospedali nella zona rossa, nella parte nord dell'Italia, e il 4,8% del medico e delle infermiere delle endoscopie di questi 44 ospedali sono diventati Covid positive. 90% dei Covid positive dei medici e infermieri è stato ricoverato in ospedale per sintomi respiratori e 2 medici e un infermiere è stato ricoverato in ICU per ventilation. Di tutte le infezioni dei medici e degli infermieri, solo 3 sono state trasmesse dentro l'endoscopia.
e rimanenti delle infezioni sono state contratte prese al di fuori dell'endoscopia. E noi sappiamo, abbiamo anche il dato di quanti Covid positive endoscopie sono state richieste e eseguite in Italia da inizio di febbraio, e fino ad ora 42 procedure di pazienti Covid sono state eseguite, 18 upper GI, soprattutto bleeding in emergency, 16 lower GI, 6 ERCP per jaundice e cholangitis e 2 PEG per paziente con disfagia neurologica. Esta è la mia ultima slide. Muchas gracias. Perfecto. So, thank you very much. Muchas gracias, Alessandro. Muchas gracias, Andrés. Vamos a ahora a las preguntas. Muchas gracias.